En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Comenzamos este nuevo año 2021 desafiando el poder encontrarnos, desafiando el poder estar con Dios, porque estar en este encuentro es precisamente estar un tiempo con Dios, dedicarle un tiempo para descubrirlo a Él cada vez más y para descubrir el proyecto de salvación. Y también descubrir que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos seres eternos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y Por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Gracias. Bueno, este encuentro de esta noche para mí es fundamental en la vida de fe de todos los cristianos. Yo diría que es la base de donde se fundamenta todo lo demás. Si me hubieran dejado hacer a mí el catecismo, esto yo lo hubiera puesto primero, en un orden pedagógico diferente. Pero bueno, yo no lo hice, entonces, bueno, tengo que ser fiel a lo que está, al orden que tiene el catecismo. Porque yo, lo que vamos a ver esta noche es la raíz de nuestra unión con Dios. Es la raíz. Es lo que nos mueve por dentro, lo que nos hace actuar, lo que nos hace manifestarnos como cristianos, como creyentes, como hombres y mujeres de fe en medio del mundo. Y por eso decía que yo a este encuentro particularmente me encantaría después, cuando se pueda, tener un fin de semana para trabajarlo con fuerza. Pero si no podemos hacerlo por ahora, yo les invito a que lo que vamos a ver esta noche, ustedes lo vuelvan a ver 1, 2, 3 veces. No se cansen de leer estos números y no se cansen de leer en la forma también que yo lo he puesto, porque yo he querido ir destacando lo que para mí me parece fundamental, importante, que nos da fuerza para vivir. Y de verdad que estoy hasta medio emocionado de gratitud a Dios por permitirme estudiar esto de esta forma, que esto yo había visto cosas, pero picotillo, no lo había visto de manera estructurada completamente. Y mucho de lo que vamos a ver cuando hablemos de sentimientos, pasiones, amor, de eso que dice aquí el catecismo, virtudes, está incluido de cierta forma en los talleres que vamos a hacer de parejas. Está como en la raíz de las cosas, ¿no? De lo que vamos a ir viendo en los talleres de pareja. Bien, no me demoro más. Entonces, estamos en la tercera parte ya. Yo les felicito a todos los que han llegado hasta aquí por el esfuerzo que han hecho y les animo a que continúen. Ya estamos en la mitad exacta del Catecismo de la Iglesia Católica. Y esta tercera parte se llama la vida de... Un momentico que voy a organizar aquí. Ajá. Se llama la vida de fe. Uy, perdón, le di mucho. Que es la tercera parte del catecismo.
que tiene como primera opción lo que les hablaba de presentar el fin último del hombre, de ser imagen de Dios. Después tiene la primera sección que tiene que ver la bienaventuranza y los caminos. La bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto, libre. Y la segunda sección, mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos. O sea que aquí nosotros vamos a ver hoy, vamos a empezar a ver hoy los mandamientos. No los veremos todos, los vamos a ver la semana que viene. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ve? La dignidad de la persona humana, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos creados por un proyecto de amor de Dios. Y eso es la raíz de todo lo que nosotros podemos sentir o conocer de Dios. Somos un proyecto de amor, como la pareja humana cuando va a tener un niño, es un proyecto de amor que tienen después el niño, ¿no? Entonces ahí vamos a ver entonces 8 artículos, todos son muy, muy importantes y yo voy a ir señalando porque son muchos números los que tenemos esta noche, son 176 números del catecismo, imposible leerlos todos. Yo voy a ir destacando en cada diapositiva que ponga aquellos aspectos que yo he considerado que son más importantes. En el capítulo de la semana 2 veremos esto: la comunidad humana, la persona dentro de la sociedad y la salvación de Dios, la ley y la gracia. Sería la semana próxima. A ver los mandamientos. Primero, el primer mandamiento, que incluye el primero, el segundo y el tercero, que ustedes conocen, de amar a Dios, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es la dimensión vertical que tiene la cruz. Y la semana 4 y 5 vamos a ver entonces los mandamientos. La semana 4 desde el cuarto mandamiento al sexto, y la semana 5 sería ya del 7 a 10. Ese es el recorrido de este módulo. Entonces, el capítulo primero, que se refiere a la dignidad humana. El hombre, repito, creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo voy a repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no tenemos esta certeza interior de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Lo decimos, lo leemos, pero tener la certeza de que yo soy eterno, de que yo he nacido y no voy a morir, que mi alma no va a morir porque va a ir a ese encuentro con Dios. Entonces esto es sumamente importante. Por eso en el número 1702 dice, la imagen divina, o sea, la imagen divina de Dios está presente en todo hombre, en toda persona humana. Una mujer es imagen divina de Dios. Un hombre, pecador o no, es imagen divina de Dios, que está roído por el pecado, pero es imagen divina de Dios. Recordemos algo que dijimos al principio en los primeros encuentros, y era de que todo hombre era bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esta definición recorre todo lo que vamos a ver esta noche y todo el catecismo.
Nosotros tenemos un alma espiritual e inmortal que no muere. La persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, por ser una criatura. Los animales no son amados porque no pueden corresponder, no tienen razón, no son creados a imagen y semejanza de Dios. Las plantas no pueden corresponder porque no son creados a imagen y semejanza de Dios. La tierra, los minerales, el mar son hermosos, pero no son creados a imagen y semejanza de Dios. Están allí para el disfrute de la persona que es creada a imagen y semejanza de Dios. Y desde su concepción, por ser un proyecto de amor, esta persona humana está destinada a la bienaventuranza eterna, o sea, a esa unidad eterna con el Creador. ¿Qué pasa con esta alma espiritual e inmortal? Esta alma espiritual e inmortal tiene dos propiedades muy importantes. En virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y de voluntad, el hombre está dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. O sea, el entendimiento en el sentido espiritual y la voluntad son propiedades del alma. Muy, muy importante, porque son propiedades que dependen directamente del espíritu. Ahora bien, el hombre también tiene razón y por eso dice el catecismo, mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Y todo hombre debe seguir esta ley que resuena en su conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. Importante, Cristo nos libró del demonio, de Satanás y del pecado. Satanás existe, lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Pero Cristo, con su gracia, restaura en nosotros lo que el pecado había deteriorado. Recuerden que nosotros nacemos e inmediatamente recibimos el bautismo. ¿Y qué cosa es el bautismo? El bautismo es lo que nos hace hijos de Dios, nos libera del pecado original y nos convierte en una criatura llena de gracia y de justicia original, como había sido concebida por Dios en el inicio de la creación. Ahora bien, en la unión con el Salvador, con Cristo, el discípulo alcanza la perfección de la caridad, la santidad. O sea que en la medida en que nosotros nos unimos a Cristo, estamos siendo salvados del mal. Somos personas que somos más capaces de hacer el bien y de evitar el mal. En la medida que nos separamos de Cristo, que hay un abismo, entonces en esa, si nos separamos de Cristo, el Satán, Dios, el mal entra en nosotros y entonces no estamos disponibles para hacer el bien. Nosotros, nuestra vocación como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres creados por Dios y creados a imagen y semejanza de Dios, nuestra vocación es a la bienaventuranza eterna, o sea, a unirnos con Dios en la vida eterna. Y es por eso que las bienaventuranzas que todos conocemos en Mateo 5
están en el centro de la predicación de Jesús. Con esta bienaventuranza Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona, ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. O sea, las bienaventuranzas nos ayudan ¿a qué? A entrar en esa bienaventuranza eterna, a unirnos con Dios. Por eso la bienaventuranza que todos ustedes han leído muchas veces y siempre se lee durante el año. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos de corazón, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurado, termina Mateo, seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. ¿Y qué es lo que anuncian a los discípulos las bendiciones? ¿Qué hacen las bienaventuranzas? La persona bienaventurada dibuja el rostro de Cristo y describe su caridad. Las bienaventuranzas expresan la vocación de los fieles asociados a la Pascua, la muerte y resurrección de Cristo. Las bienaventuranzas iluminan las acciones y las actitudes de la vida. Son promesas muchas veces incomprensibles. ¿Por qué? Por eso habla de paradójicas. Yo le puse el significado al lado, ¿no? ¿Por qué? Bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, que ve la pobreza espiritual, que el significado de esta pobreza espiritual es ser humilde. Lo ven como algo positivo. Por eso muchas veces no se comprenden las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas anuncian las bendiciones que vamos a tener. Fíjense que cada bienaventuranza implica un regalo. Los pobres de espíritu, de ellos será el reino de los cielos. Los mansos, porque ellos van a poseer la herencia eterna. Los que lloran porque van a recibir el consuelo. Y así cada una de ellas, ¿verdad? Anuncian bendiciones y quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Todos los santos o los que están en los procesos a la santidad han dibujado en su vida, han expresado en su vida, han anunciado las bienaventuranzas. Estas son cosas que mide el dicasterio de los santos cuando van a ser alguien santo o camino de la santidad. Las bienaventuranzas, como decía, responden a ese deseo natural de felicidad que tenemos todos. ¿Por qué? Porque como dice Santo Tomás, solo Dios sacia. Solo Dios sacia. Y esto es sumamente importante saberlo. Por eso San Pablo decía, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué decía esto San Pablo? Porque solo Dios sacia. En el Nuevo Testamento se utilizan varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza a la que Dios llama al hombre. La llegada del reino, la visión de Dios, la entrada en el gozo del Señor. Muchas veces nosotros sentimos un gozo. Cuando cantan una canción, no sé si aquí se canta, yo tengo un gozo en el alma, grande gozo en el alma. Es ese gozo que podemos sentir en algún momento de nuestra vida
cuando estamos cerca de Dios. Es la entrada en el descanso eterno, el descanso de Dios. Y allí vamos a descansar y veremos y nos amaremos y alabaremos a Dios. La bienaventuranza, como es una característica que nosotros logramos hacer con el entendimiento de Dios y con la voluntad. Por tanto, supera la inteligencia y las fuerzas humanas. O sea, podemos tener este deseo de hacer el bien, pero si no tenemos la voluntad, si no estamos disponibles para Dios, no logramos hacer el bien. Por eso dice que supera la inteligencia, la razón y las fuerzas humanas. Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, para servirle, amarle y así ir al cielo. Semejante bienaventuranza, como dice aquí, supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Podemos ver la bienaventuranza como las gracias de Dios que nosotros recibimos en el bautismo. Vamos a verlo después con los dones del Espíritu Santo, que estamos invitados a seguir a Jesucristo. Aquí hay un párrafo, no lo voy a leer, y es sobre el dinero. Cuando el dinero se pone como ídolo de nuestro tiempo, todo comienza a fallar. Piensen en todas las personas que ustedes conocen que tienen mucho dinero, cómo al final no logran una felicidad eterna, porque esa solo se logra cerca de Dios. El dinero es bueno, hace falta para la vida, para hacer obras de pastoral también. Hace falta el dinero, pero el dinero es un instrumento. No es la felicidad. La felicidad está muy por encima del dinero. Y aquí precisamente en las bienaventuranzas, el Señor nos indica ese camino de ser bienaventurados, pero siempre con la condición humana con la cual Dios nos crea. Somos personas libres. Somos personas capaces de amar. Somos personas capaces de servir. Ningún perrito sirve comida a otro, por mucho que se quiera. Y por un instinto la madre le da leche al perrito, lo amamanta, pero llega el momento en que se levanta y se va. Y el perrito puede estar saciado o no. Eso a la perrita no le importa. ¿Por qué? Porque no es un ser capaz de amar, no tiene razón. No tiene inteligencia, no tiene entendimiento y voluntad. La gran diferencia del hombre. Y por eso Dios crea al hombre con razón, como Dios tiene razón también, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de iniciativa y de dominar sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Él les advirtió a Adán y a Eva en esa historia del Génesis, contada allí, ¿no? Les digo, no deben tomar de este lugar, de este árbol. Estos son imágenes. No es como si dijera, no deben hacer tal cosa. Pero ¿qué hizo la primera humanidad? Fue hacer lo que Dios le dijo que no. No se sació con todo lo demás que tenía. ¿Por qué? Pero el hombre es libre y por eso tiene la decisión en sus propias manos. El hombre es racional y por ello, semejante a Dios, fue creado libre y dueño de sus actos. Cada uno de nosotros es dueño de sus actos. Hay dos elementos que aquí el catecismo los une, pero
pero no los trabaja así uno al lado del otro. Yo vengo de una escuela cubana donde hablamos de libertad y responsabilidad. Son dos factores, son dos propiedades del hombre, dos cualidades que el hombre utiliza en su vida, quizás todos los días, libre y responsable. Dos elementos que no pueden separarse. Entonces, es importante que nosotros hagamos buen uso de la libertad, porque lo que hagamos es una decisión propia de nosotros. Somos los dueños de los actos. ¿Y qué cosa es la libertad? Aquí lo añadí yo, ese título de arriba, ¿no? Ese está en el catecismo. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, que también se llama libre albedrío, cada uno dispone de sí mismo. O sea, hay tres leyes. La ley suprema, que es la ley de Dios. La ley natural, que es este libre albedrío, la ley natural, que es esta capacidad nuestra de con la razón y la voluntad, obremos o no obremos, hagamos o no hagamos. Y están las leyes humanas que son compatibles con el proyecto de Dios. Hay tres tipos de ley. La ley suprema, que es Dios, el libre albedrío, que es el hombre, y las leyes humanas que se realizan, ¿verdad?, para que la comunidad humana viva mejor la justicia. Y esta libertad humana que tenemos todos somos libres y nacemos libres. Alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Ahora, cuando hemos vivido todo este proceso del COVID, indudablemente que hemos tenido que estar en las casas, salir poco, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas se han sentido muchas veces coartadas su libertad. O sea, el no poder salir, no porque te lo hayan prohibido así, no puedes salir, sino que había cosas que hacías y que ahora no haces. Por ejemplo, le pongo un ejemplo mío. Yo antes era el que hacía todos los mandados de la casa, o sea, todo lo que tenía que ver con supermercado, etcétera, etcétera. Yo era el que lo hacía. Cuando me enfermé con el COVID, en mi familia hubo una reunión familiar y me dijeron, tú ya no vas a hacer eso más. Ya tú no vas a hacer eso más. Entonces, yo o acepto o no acepto esa, que para mí era algo que me gustaba hacer, ¿no? Me gustaba hacer. Ahora lo hace el más joven de la casa. Digo, un joven de la casa, el yerno mío, ¿no? Que es el que entonces va al mercado y va aquí y va allá a buscar cosas y demás. Entonces, ¿aceptamos eso o no? Nos podemos sentirnos que tenemos nuestra libertad coartada, captada, que no podemos hacer lo que queremos, pero esto es para mi bien, así que yo entiendo que debo de no hacerlo. En la medida en que el hombre hace más bien, se va haciendo también más libre. Esto es muy importante. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. O sea, en la medida en que yo hago el bien, yo me siento más libre y más capaz de hacer más bien. Si hago desobediencia y del mal un abuso de la libertad, conduce a la esclavitud del pecado. O sea, si yo me hago esclavo del mal, de algún tipo de mal cualquiera que sea,
yo me estoy alejando de Dios, alejándome de la bienaventuranza eterna. Y la libertad indudablemente hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso de la persona virtuosa, y la virtud la vamos a ver más adelante, el conocimiento del bien y la tesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. O sea, la voluntad logra dominar los actos propios de la persona humana. Recuerden que la voluntad es una propiedad espiritual del alma, también querida por Dios para nosotros. Ahora bien, muchas veces el no conocer el mal, la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que a veces hay personas que actúan mal, pero no saben que están actuando mal. Esto por eso es tan importante la predicación del reino de Dios. Nosotros a los hijos indudablemente les vamos enseñando dónde está el bien y dónde está el mal. Al final, cuando ellos van creciendo, ya van tomando sus propias decisiones y también a la vez se van haciendo responsables de sus actos. Todo acto querido es imputable a su autor. Yo no puedo decir que me obligaron. No. Todo acto que yo he hecho consciente, lo he hecho consciente, y yo soy el responsable de ese acto. La libertad entonces se ejercita. ¿Cómo se ejercita esta libertad? En las relaciones entre los seres humanos. Toda persona debe ser reconocida como un ser libre y responsable. Y el derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana, especialmente en materia moral y religiosa. Es un derecho el ser libre, el que no me coacten mi libertad. Muchas veces los países que tienen una tendencia a limitar la libertad de las personas están haciendo un mal, no están respetando la libertad querida por Dios. ¿Cómo se usa esta libertad en el proyecto de Dios? Porque la libertad del hombre es finita y falible, o sea, puede fallar. No es una libertad con posibilidades de obrar siempre el bien, sino que nosotros erramos como erraron la primera hombres. El hombre erró libremente, pecó, desobedeció a Dios. Y al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta es la primera alienación, engendró una multitud de alienaciones porque el pecado engendra mucho más pecado. Por eso vemos personas que son, podemos catalogarlas, que actúan mal, pero cada vez que la vamos conociendo, vemos que actúa cada vez peor, cada vez más mal. ¿Por qué? Porque el mal engendra mal y el pecado engendra pecado. ¿Cuáles son estas amenazas de la libertad? O sea, el hecho de ser libre, dice el catecismo, no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés
propio en el gozo de los bienes terrenales. Es falso concebir al hombre de esa manera. O sea, solo mirando su propio interés, porque recuerden que nosotros debemos trabajar, ¿no? El bien común, el bien que le haga bien a mí y a todos los demás. O sea, no basta con yo hacer un bien para mí. Eso es egoísmo. Así no queremos usar la libertad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la verdad divina. Por eso Jesucristo, por su cruz gloriosa, Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres, abriendo el camino de la liberación y de la salvación eterna. Los rescató del pecado que los tenía sometido a esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo. Para poder ser más libres y actuar mejor, buscando el bien mayor, Cristo nos libera del pecado. Y en él participamos de la verdad que nos hace libre. Por eso repito lo que decía San Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso nos hace más libres. Y por supuesto, el Espíritu Santo nos ha sido dado a todos, empezando en el bautismo y totalmente ratificado en la confirmación. Y como enseña el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Segunda de Corintios. Y la gracia de Cristo, esta gracia que recibimos en cada Eucaristía, gracia que recibimos cada vez que nos confesamos, no se opone de ninguna manera a nuestra libertad, cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre. Al contrario, como lo atestigua la experiencia cristiana, especialmente en la oración, a medida que somos más dóciles a los impulsos de la gracia, o sea, a permearnos de la gracia de Dios, se acrecienta nuestra íntima verdad, sabemos lo que creemos y nuestra seguridad en las pruebas, como también ante las presiones y las coacciones del mundo exterior. El Espíritu Santo nos educa en la libertad espiritual. ¿Para qué? Para hacernos de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia y en el mundo. Me gustaría aquí hacer un alto en el camino momentáneo para que algunos de ustedes me expresara como este curso de esta noche, ¿no? Este módulo de esta noche tiene tanto que decir. Me gustaría que de lo que hemos visto hasta aquí, ¿qué ha sido lo que más le ha llamado la atención? 1, 2, 3 voluntarios. Adelante. Sí, puedo hablar. Adelante. A mí me llama mucho la atención la libertad que Dios nos da. Y en una ocasión le preguntaban a un sacerdote que cuando oramos el Padre Nuestro, que decimos líbranos del mal, le preguntaban al sacerdote, ¿y de qué mal nos libra Dios? Y el sacerdote contestaba, dice, debemos de pedirle, líbrame, Señor, que nos líbrame, Señor, del mal uso de mi libertad.
O sea que en el mal uso de nuestra libertad cometemos muchos errores. Líbranos del mal, pues tanto mal que hay, pero ese es uno que nos afecta mucho, el mal uso de nuestra libertad. Muy Entonces, bien, muy bien. pedirle su gracia para usar bien nuestra libertad. Adelante. Sí, eso es todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, ese que está ahí tratando de entrar, que no se decidió. No me digan que no recuerdan nada que le llamó la atención. Yo he hablado tanto, 45 minutos hablando. Sí, bueno, buenas Adelante, noches. adelante, Humberto. Sí, felices fiestas a todos primero que nada, disculpen la tardanza, andaba Gracias, afuera. gracias. Qué bueno que llegó. Sí, sí, mire, con respecto a lo que comentaban al final me llama la atención la parte del mal uso del dinero. Ah, Pudiéramos pensar a veces que una persona que tiene dinero, pues es una persona que no lo aprovecha de la manera correcta, a lo mejor, ¿verdad? Puede ser. Pero yo más que nada, yo pienso el dinero más bien como un medio, ¿sí? Como un medio para lograr hacer grandes cosas, tanto de manera personal como de manera familiar, a lo mejor profesional y también pues, lo que Dios nos ha siempre manifestado en su palabra, que hagamos el bien a los demás, ¿verdad? O sea, no podemos a veces estar comiendo y viendo al vecino que está buscando comida en la basura. Yo creo que el dinero, muchas veces las personas tienen una percepción de que, bueno, tiene dinero es malo, ¿no? O de qué manera lo pudo haber conseguido. Sin embargo, el dinero, yo siento más que nada que es como un medio donde podemos nosotros ramificar ese medio y ayudar a muchas áreas y a muchas personas. No nomás dar una moneda, porque uno puede decir, bueno, yo doy una moneda a tal persona, pero tú no sabes para qué está usando esa moneda. Esa moneda se puede usar para comprar drogas, para comprar cigarros, para seguir con un vicio, en vez de dar un producto o algo que beneficia al hermano, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque también a veces tenemos esa idea de que, bueno, pues mira, aquel tiene mucho dinero, pues cómo lo conseguirá, ¿no? Eso ya creo que ya no nos corresponde a nosotros, sino a la voluntad de Dios, ¿no? El saber cómo nos juzga y cómo juzga el recurso que él mismo con su amor y su voluntad nos da a manos llenas. A lo mejor a veces nos da manos llenas en salud, a manos llenas en dinero, a manos llenas en familia y en tantas cosas buenas que se nos presentan en la vida, pues en el tiempo que nos toca vivir y en este espacio, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahorita estoy acá en Colima con mi familia, ya tenía 7 meses que no los veía, y ahorita ellos están allá, están haciendo unos pendientes, pero le digo a mi esposa, dame este pequeño espacio para compartir con mis amigos qué en la bueno, fe, porque estoy aprendiendo de ellos, ¿verdad? qué Estoy bueno. aprendiendo de todos ustedes y bueno, pues yo me siento muy agradecido porque Dios me ha dado a manos llenas salud, amistades como ustedes que valen mucho y también, bueno, el recurso mucho o poco que reciba, bueno, pues eso lo tengo yo, debo entender que también es un recurso que debo yo de administrar para darle lo mejor a mi familia y a mis seres queridos. Pero, pero bueno, es un comentario muy personal, ¿verdad? Es un Muy comentario bien. muy personal que quería externar. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias. Y gracias por estar en vacaciones y participar. Gracias. Sí, gracias a ustedes. Bien. Y Buenas, adelante. buenas tardes.
A todos Bueno. feliz año y les vuelvo a repetir feliz Navidad a todos. Me quedé con una palabrita aquí como que un poquito con duda acerca de la palabra alienación, porque estaba pensando entre alineación y aquí es alienación, y esa referencia engendra una multitud de alineaciones. Sí. Alienaciones. Entonces ahí me quedé como que, ¿what? ¿Qué palabra es esta? Que pareciera que es nueva para mí, porque la confundí con alineación. Sí, no, la dijo bien. Déjame buscarla aquí donde Sí, está es en el 1739. Ajá. Es ahí. Ajá, ahí. Alienarse es alejarse del proyecto de Dios. Alejarse es la persona, por eso hablan de que aquí la parte que está en rojo dice, rechazar el proyecto del amor de Dios, el hombre se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación, o sea, esta separación de Dios, yo me aliené. Y alienarse quiere decir separarse. Ajá. O sea, separarse de algo o de alguien. En este caso se usa de Dios. Engendró una multitud de alienaciones, o sea, de pecados. Es como si dijéramos, este primer pecado engendró una multitud de pecados. Pero usan la palabra alienación, y le voy a decir que la usan, porque alienarse es precisamente esto, separarse. O sea, la humanidad. Hay algo que me sí. Ay, perrito. La primera humanidad se separó de Dios. Adán y Eva, como es la imagen que tenemos nosotros, se separó de Dios, o sea, se alienó. Ese es el sentido de la palabra alienar. Y ese pecado, precisamente, esa separación engendró más separaciones, o sea, más formas de alejarse de Dios, como puede ser el egoísmo, los resentimientos, la ausencia de justicia, el creer que el Dios dinero lo resuelve todo. Eso es una alienación, es una separación de la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Le respondo, Hilda? Claramente, muchas gracias, profesor. Bueno, bien, continuamos entonces. Profesor, también quería comentar algo. Adelante, Leticia. Bueno, desde que empezó la charla hablando acerca de la voluntad, la razón, todo esto no me deja de, ahorita por lo que está pasando en el COVID, Sí. hacer cómo nos quieren quitar nuestra libertad, el gobierno, y cómo se está hablando de la libertad. Y me llega mucho esto porque lo que dijo usted acerca de que hay 3 tipos de leyes, la ley de Dios, la ley natural y las leyes humanas. Y ellos nos quieren, en este momento estamos siendo suprimidos en muchos aspectos de nuestras libertades. Usted lo acaba de decir. Así es. Y cómo en esta libertad que supuestamente están buscando para nosotros, es una libertad que, como llega de la alineación, lo que acaba de decir ella, siento que es una libertad que nos conduce al pecado. O sea, este tema habría tanto de qué hablar, ¿verdad? Si lo ponemos a lo que estamos viviendo en este momento. Esa libertad que supuestamente nos está dando, y usted empezó con la raíz de nuestra fe, que a mí me tocó bastante, que es la libertad que Dios nos ha dado, ¿verdad? De ser hijos de Él, y usted mismo nos lo acaba de decir,
y cómo por esa libertad yo puedo elegir entre el bien y el mal. Puedo elegir ir a misa en este momento o quedarme en casa. Y puedo elegir seguir todas estas ideologías que nos están poniendo, que nos llevan a la libertad. Pero usted, y entonces aquí como lo dijo, la libertad cuando no es conducida, ¿verdad? De la manera, de la mano de Dios, nos conduce al pecado. O sea, en vez de querernos hacer libres, nos quieren quitarnos, siento, es quitarme mi dignidad de ser humano, de hija de Dios, y conducirme al pecado. Así O sea, es. nada más así rapidito, ¿verdad? Pero no acabaría uno este tema de la libertad. Más es para tomar conciencia cómo podemos manejar nuestra libertad en este momento a partir de esta situación que está pasando. Sí, por experiencia de los presos políticos de Cuba, yo he conversado con muchos de ellos después que salieron de la cárcel. Estuvieron presos sencillamente porque lucharon contra el gobierno, no con armas. Muchas veces lucharon de palabra, con cartas, con cosas, y los metían presos y estaban presos años. Entonces ellos me decían algo que es obra de Dios. Me decían, allí en la cárcel yo me sentía libre. Y uno dice, esto es contradictorio, esto no puede ser. Esto no puede ser. Pero es esa libertad de la persona humana que aunque no me deje salir, yo soy un ser libre. Yo soy un ser libre. Y no tengo por qué hacer lo que no debo hacer o creo que no debo hacer. El COVID es una situación especial y hablar de esto nos vamos a meter en una situación difícil. Pero el COVID, en algunos casos, algunas personas lo ven cuando, por ejemplo, ponen el toque de queda o cierran restaurantes o cierran lugares donde hay muchas personas. A veces las personas lo ven como que está su libertad, están dañando su libertad. Pero, entre comillas, puede ser que sea para proteger a las personas también. Que la balanza a veces se va de la mano y quizás no debe ser o sí debe ser. Pero el asunto de esto, nosotros como hombres y mujeres de fe, es decir, cómo yo puedo ser libre a pesar del COVID. Por ejemplo, el ejemplo que yo les puse en mi casa, me dijeron, ya no debes hacer más los mandados, o sea, ir a los súper, no debes porque te vas a hacer daño, tú eres mayor, etcétera, etcétera, más propenso a volver a enfermarte. Yo lo entendí, porque me quieren cuidar, ¿no? Y entonces yo puedo ver eso como una coacción de mi libertad, pero es para que yo viva. Por tanto, lo tengo que ver como algo bueno. Entonces, cada persona, y hay personas que les cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, en Cuba, si yo fuera a Cuba ahora, yo tengo allá una hija con nietos. Y queremos ir, mi esposa y yo. Pero cuando lleguemos al aeropuerto, tenemos que estar como mínimo 5 días encerrados en la casa, sin recibir a nadie en la casa que estemos. Y las personas que estén en esa casa no pueden salir de la casa tampoco. Solamente puede salir una persona, pero que no somos nosotros que llegamos de fuera. Yo digo, eso mi libertad me la están cuestionando. Pues si yo no estoy enfermo, ¿por qué no puedo salir? Pero son las leyes que ponen los gobiernos. Entonces, ahí toma la decisión. O vas o no vas. Y en eso estamos. En eso estamos. No sé si respondo un poco la pregunta, pero de eso, como usted bien dijo, hay mucho para hablar. Sí, no, está bien. Sí, yo nada más quería hacer ese comentario.
que me toca mucho que me diga Sí. que queremos, o sea, nos habla de la libertad y sin en cambio siempre queremos ir a lo contrario, queremos ir a la esclavitud, o yo quiero ir a la esclavitud, ¿verdad? No quiere uno someterse. Habría que ver lo del COVID, hay que pensarlo muy bien. Hay que sentarse tranquilo, sin buscar sentimiento de que me están haciendo esto o lo otro, pensar que es lo mejor para mí, ¿no? Es lo mejor. Y ahí entonces cada cual tomará sus propias decisiones, porque es libre. Bien, gracias, gracias. Todo acto humano es un acto moral. O sea, aquí vamos a hablar de otro elemento sumamente importante, ¿no? La libertad hace del hombre un sujeto moral. O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos responsables de lo que vamos a hacer. De todo acto, de todo acto. Yo podía decirle a mi familia, mire, ustedes quieren esto, pero yo no. Yo no lo voy a hacer. ¿No? Yo voy a buscar el bien mío, como ellos quieren también. Entonces, cuando actúa la persona de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Y los actos humanos, es decir, libremente realizados, tras un juicio de la conciencia, son calificables moralmente. ¿Son actos buenos o son malos? Y un acto depende de tres elementos que están aquí: el objeto, la intención y las circunstancias. El objeto, la intención y las circunstancias son las fuentes o los elementos constitutivos de los actos humanos. O sea, cada acto humano tiene un objeto. O sea, yo voy o no voy. Ese es el objeto. Como el señor, que la familia estaba de vacaciones haciendo algo y él dijo, no, yo voy a ir al encuentro, a la clase. El objeto de él fue venir. Su intención, participar. Y las circunstancias, bueno, todo lo que estamos haciendo aquí, escuchando y demás. La moralidad de los actos depende de los tres elementos: el objeto elegido, o sea, el acto como tal, la finalidad o la intención, con qué intención yo hago tal cosa, y las circunstancias de la acción. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En las misas se pasa una canastica, ¿no? Para entregar, el que pueda, algún dinero para la parroquia, para hacer el bien, etcétera, ¿no? Entonces, yo saco un billete de 100 pesos de mi bolsillo. Ese es el objeto elegido. Y lo voy a poner en la canastica. Cuando lo pongo es algo bueno, ¿verdad? Sí, pero ¿con qué finalidad yo voy a poner? Yo lo pongo enseñándole al de al lado que el billete es de 100 pesos. Entonces ya la intención es que sepan que yo estoy dando ese dinero. Esa intención no es buena. Por tanto, el acto moral, aunque yo dé los 100 pesos, no es un acto moral bueno. Esto es muy importante, saber estos tres elementos de cada acto humano. Y en el día yo hago muchos actos humanos. Por tanto, el objeto, la intención y las circunstancias, o sea, las causas y las consecuencias de ese acto humano, son las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la libertad, ¿no? El objeto, ya pusimos el ejemplo. Y la intención siempre debe tener una finalidad buena. Por ejemplo,
una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo. No hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado como la mentira y la maledicencia. El fin no justifica los medios. Así no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar a un pueblo. O sea, yo no puedo castigar a un inocente para salvar a un pueblo. ¿Por qué? Porque aunque sea bueno salvar al pueblo, yo no puedo castigar a un inocente. Por el contrario, una intención mala sobreañadida como la vanagloria, la persona que quería que le estaba entregando 100 pesos, convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno, como la limosna. Las circunstancias son las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral que pueden agravar o disminuir la bondad o la malicia del acto. Por ejemplo, no es lo mismo robar un peso que robar un banco. Las consecuencias de eso, ¿no? Es más malo robar un banco que robar un peso. Los dos actos son malos, pero hay uno que es peor. Y las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral del acto. No pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. O sea, yo voy a lo que hacía en el bosque, ahora se me fue, perdón. Robin Hood, exacto. Gracias, Héctor. Lo que hacía Robin Hood, ¿no? La idea de Robin Hood, robar a los ricos para dárselo a los pobres. De hecho, el objeto, o sea, la idea que tenía Robin Hood era buena, pero él robaba, la intención era buena, pero el robo como tal del dinero es un objeto malo y que trae malas consecuencias, porque todo el mundo está viendo que le está robando. O sea, ese acto moral es malo. Es malo. Esto es muy importante. Los actos, el acto moralmente bueno supone que el objeto, la finalidad y las circunstancias son buenas. Esto es muy importante y es algo que tenemos que normalmente volverlo a ver. Vimos la moralidad de los actos. Ahora vamos a ver la moralidad de las pasiones. Y yo les preguntaría, como ahora no podemos preguntar mucho, ¿ustedes son personas apasionadas? Toda persona siente pasiones. La pasión no es un desorden, es un elemento constitutivo de la persona humana. Las pasiones o los sentimientos que experimenta pueden disponerla a contribuir a que esa pasión al final tenga una conducción buena o una conducción desordenada. Y aquí entramos en algo, como le decía al principio a ustedes, que nosotros vamos a trabajar mucho, mi esposa y yo, en este curso a parejas. El término pasiones, y esto lo dice el catecismo, pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. Por ejemplo, el sentimiento hacia esas personas que muchas veces están en la calle, tú llegas a un semáforo y en el carro y te empiezan a pedir dinero, no te tocan a la ventanilla, sino que tienen un cartel, etcétera, etcétera. Hay personas que son dadas a darle dinero, independientemente de quién sea y para qué usan el dinero.
Y hay otras personas que dicen, no, debe trabajar o debe buscar trabajo. Si le doy dinero, va a ir para hacer cosas indebidas, para la droga, etcétera, etcétera. Son sentimientos, son dos maneras de expresar un sentimiento de sensibilidad con esa persona. Nuestro Señor señala al corazón del hombre en Marcos 7 como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Y aquí esto yo lo añadí para un poco trabajar esto por si ustedes no lo han trabajado, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos? A los sentimientos se le puede, como sinónimos, decir que son impresiones, emociones, pasiones, estremecimientos, conmociones. Es lo que estoy sintiendo. Y las pasiones son ardores, entusiasmos, efusiones, ímpetus, fogosidades, exaltaciones, ¿no? Y esto, la línea psicológica que mi esposo y yo seguimos cuando hablamos de sentimientos y pasiones es hablar de sentimientos y resumirlos en 4 grupos que son alegría, tristeza, enojo y miedo. Yo puedo estar alegre y después estar triste, o puedo estar enojado por algo que hizo alguien o algo que yo hice que me salió mal, o puedo sentir miedo ante algún animal, ante alguna persona, ante alguna decisión. Y eso en el matrimonio, indudablemente, que hay que trabajarlo mucho. El amor, la más fundamental es el amor que la atracción del bien despierta. O sea, la pasión por hacer el bien. O sea, cuando uno ama, uno hace el bien. Todos los que estamos aquí, que estamos casados o tenemos hijos o indudablemente padres, nosotros amamos a esa persona y queremos hacer el bien a esa persona. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. No voy a decir lo que es el mal, porque entonces amar es desear a alguien el bien. Es desear el bien para la persona. Y es una decisión. Solo el bien es amado. Es una decisión. Amar. Y en sí misma estas pasiones, estos sentimientos, alegría, tristeza, enojo, miedo, no son ni buenas ni son malas. Aquí coincide el catecismo con la psicología moderna gestal, ¿no? Las pasiones, los sentimientos, lo que yo estoy sintiendo que sale de lo profundo del corazón, no es ni bueno ni malo. ¿Cuál es el asunto de todo esto? Que ahora esas pasiones, ¿qué voy a hacer con ellas? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer cuando yo estoy enojado? Y vamos a ver ahora el resultado. O sea, las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una buena acción. Y la voluntad, esa cualidad del alma, nos ayuda y nos ordena el bien. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes, que vamos a ver más adelante, ¿no? O pervertidos en los vicios. O sea, las pasiones los sentimientos me pueden llevar por un camino del bien o me pueden llevar por un camino del mal. Y aquí está entonces lo que decía aquí el catecismo. La emoción y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. ¿Cómo yo traduzco esto? Y esto está fuera del catecismo, sino que yo se lo pongo para darle, como diría, poder comprender mejor esto que dice aquí el catecismo. Lo importante es qué yo hago con los sentimientos y las pasiones. O sea, después que sentí algo, por ejemplo, sentí enojo, ¿a dónde dirijo mis acciones cuando estoy enojado para convertir ese sentimiento, eso que experimenté, en algo bueno, en una virtud? Repito, lo importante es
¿Qué yo hago con eso que estoy sintiendo? Esto lo vamos a trabajar mucho con las parejas. ¿Qué hago? Por eso dice, los actos emotivos son primarios, pero después precede a un acto consciente humano de que voy a ordenar esto que sentí en un sentido del bien. Y para eso me va a ayudar, ¿no? Indudablemente me va a ayudar la voluntad, la inteligencia y la razón. Mi corazón y mi carne, y lo dice el Salmo, gritan de alegría hacia el Dios vivo. La perfección moral consiste entonces en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible. O sea, nos podemos mover a la virtud, hacia la virtud, tanto por la voluntad, por la razón, por el querer hacer el bien, como también por lo que sentimos, cuando conducimos eso que sentimos hacia el bien. Y aquí está otro elemento importante, nos queda muy poco tiempo, la conciencia moral. La conciencia es el núcleo más sagrario del hombre, en el que solo está Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. La conciencia ordena, juzga, certifica hacer el bien. Esta imagen es muy importante. Nosotros escuchamos a Dios. Dios es la voz de nuestra conciencia. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Oír y seguir la voz de tu conciencia es parte de la interioridad que nos impulsa a la reflexión, al examen de conciencia, a interiorizar lo que queremos hacer, lo que debemos hacer. San Agustín decía, retorna tu conciencia, interrógala, retorna, hermano, al interior, y todo lo que hagas, mira al testigo, que es Dios. O sea, por eso es tan importante y en nuestra vida de fe el separarnos para estar solos con Dios. O sea, lo que nosotros decimos, prácticamente hacemos un retiro, pero el retiro a veces lo hacemos con otras personas, pero el hacerlo yo solo, ese examen de conciencia que cuando yo recibí el catecismo en mi infancia, me decían todas las noches, recuerda todo el bien que hiciste y también recuerda aquello que no hiciste bien y por lo cual debes pedir perdón a Dios. O sea, esa es la interioridad. Es importante, muy importante, vivir con una interioridad profunda, oír la voz de la conciencia, preguntarle a la conciencia, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿A dónde tú quieres que yo esté? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? ¿Qué tú quieres de mí? O sea, eso es retornar a lo íntimo de tu conciencia, de tu vida. Y indudablemente esto nos hace asumir la responsabilidad. El catecismo también habla de algo muy importante, la formación de la conciencia desde que comenzamos la infancia, nuestros padres. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Fíjense cómo yo ahora recordé lo que me decía mi catequista de la infancia, porque ella me ayudaba a formar la conciencia. Formula juicios según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. Aquí vemos este proceso de reflexión. El hombre se cuestiona, se pregunta, escucha a Dios en la imagen del medio, o sea, rumorea, vuelve a darle vueltas
como las ruedas dentadas de un carro o de una maquinaria. Y al final tiene la luz que le indica el camino que debe seguir. La educación de la conciencia es tarea de toda la vida. Voy a pasar esto. Decidir en conciencia. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. La regla de oro es: todo cuanto quieras que te hagan los hombres, hazlo tú a ellos. Y caemos en algo muy importante y que nosotros muchas veces trabajamos poco en la catequesis, que son las virtudes. En este caso aquí tengo las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Fíjense que el catecismo primero habla de las virtudes cardinales para después hablar de las virtudes teologales. ¿Y qué cosa es la virtud? La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. La virtud es hábito, el hábito de hacer el bien. Buscamos hacer el bien. Buscamos siempre hacer el bien. Nos lo tenemos que preguntar. El objeto de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Repito lo que decía San Pablo: no soy yo quien vive, es Dios quien vive en mí. O sea, la vida virtuosa es eso, llegar a ser semejante a Dios. Y estas virtudes humanas, ¿no?, son disposiciones, como dice ahí, actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestros sentimientos y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Esto es clave. Debemos de leerlo, volverlo a leer y llegarlo a comprender. Estas 4 virtudes cardinales que ya le hablé. Y estas virtudes, en la medida en que nosotros las desarrollamos, llevan a otras virtudes. Por ejemplo, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia dónde está el bien y elegir los medios para realizarlo. El hombre prudente medita sus pasos. La justicia es una virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Y la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados para ser, como decía Humberto, administrador de los bienes que Dios me ha dado. Ahora bien, estas virtudes humanas no son solo propias del hombre, o sea, el hombre con su voluntad, con su inteligencia y con su razón, porque quiere, es virtuoso, pero a la vez también son purificadas y elevadas por la ayuda de Dios. En la medida en que Dios ve que tú quieres ser virtuoso, Él te da más gracia divina. Te da más gracia para precisamente ser más virtuoso. Y las virtudes teologales, que eso ya seguramente ustedes han trabajado más: la fe, la esperanza y la caridad. Se refieren directamente a Dios y están estrechamente unidas a la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios, uno y trino: la fe, la esperanza y la caridad. Y de las tres, la que va a perdurar es la caridad, porque la fe y la esperanza, cuando nos veamos cara a cara con Dios, ya no va a hacer falta. Pero la caridad sí, la caridad siempre será eterna. Y también están los dones que recibimos del Espíritu Santo, que son 7, que ustedes los conocen:
¿no? Fortaleza, sabiduría, temor de Dios, piedad, consejo, ciencia, entendimiento. Estos frutos del Espíritu son perfecciones. Y la tradición de la iglesia enumera 12. Entonces están los dones y los frutos del Espíritu Santo, que son perfecciones. Y terminamos con el pecado. Todos sabemos lo que es el pecado. Y voy a definirlo solamente. Ha sido definido el pecado como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna, o sea, al amor de Dios. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. El pecado es una ofensa a Dios. Y hay diversidad de pecados. Los pecados graves, ¿no? Y los pecados veniales. El pecado mortal y el pecado venial. Aquí ustedes ya les voy a dejar esto para que lo lean luego en sus casas, ¿no? Pero me quiero quedar con las virtudes porque, y esto ustedes lo deben saber, el dicasterio para la causa de los santos. Cuando existe una persona que fallece, que va a la vida eterna, y comienza la gente a decir, este sí era un santo, este sí era un santo. Y la diócesis hace un expediente recogiendo todas las opiniones, ¿no? Todas las entrevistas de por qué creen que debe analizarse la santidad. Cuando llega a Roma este expediente, que es voluminoso, son muchas hojas de papel, cuando llega a Roma, ¿qué analizan los que están allí para decir el proceso, si se ha seguido este proceso, si esta persona de verdad ha llevado un proceso de santidad? Lo que analiza son las virtudes. Cómo la persona vivió las virtudes cardinales y las virtudes teologales. O sea, las 4 cardinales y las 3 teologales. Esto es lo que analiza el dicasterio de la santidad, del proceso de santicanonización y beatificación para determinar si una persona ha llevado el proceso de santidad, que comienza siendo primero siervo de Dios, después venerable, después beato. Para ser beato ya implica un milagro, y después santo, que implica otro milagro. Pues bien, esto le repito que esta clase de esta noche, por decirlo de alguna forma, es fundamental. Y es muy importante que todo esto que está aquí lo estudiemos de una manera más detallada, porque puede hacer mucho más bien que el que podamos haber hecho esta noche. Bien, de esta última parte, ¿qué les ha llamado la atención? Hay varios micrófonos que quieren abrir, pero no acaban de abrir. Nada les llamó la atención. No lo creo, ¿verdad? Parece que están Más bien creo que todos nos llamó la atención. No, adelante, adelante. A ver. Cerraron los dos. Adelante, Humberto. Después el diácono. Perdón por la interrupción. Sí, nomás de rápido, más bien todo nos llamó la atención, porque a final de cuentas es lo que todos deseamos, llegar a la santidad, ¿verdad? Entonces todas las virtudes y todo
toda esta parte que nos ha estado explicando es de importancia enorme para, bueno, en lo personal para mí, para si quiero alcanzar la plenitud ante Dios, ¿verdad? Entonces, todo me llamó la atención y sí me gustaría releerlo y leerlo con más detalle para entenderlo de una manera más fuerte, ¿no? Tener más entender mejor los conceptos y bueno, pues tratar de seguir esta línea, de verdad, para alcanzar la plenitud ante Dios. Gracias. 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 Yo creo que Héctor. Salvador quería decir algo y cerró. Adelante, Salvador. A mí como dice Humberto, ¿verdad? La clase para mí estuvo muy buena y aprendí muchas cosas, pero lo que me llamó la atención de esta segunda parte es como, por ejemplo, lo que usted hablaba al principio de la moralidad de los actos, ¿verdad? Porque a veces o así personalmente o digamos en cuestión de leyes, ¿verdad? Se ponen ¿cómo se dice? O sea, pues como leyes, ¿verdad? O reglas o normas, ¿verdad? Que a veces pareciera que son buenas, ¿verdad? Pero a veces no necesariamente porque pongan leyes o reglas, a veces no necesariamente todo tiene que ser, no, o sea, no necesariamente a veces todo es correcto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hablando como en cuestión ¿cómo se llama? Del aborto o de eutanasia o cosas así, ¿verdad? Que a veces para la gente pues piensa que es correcto poner esas leyes para, no sé, o sea, digamos, con qué objeto, con qué finalidad, pongan las leyes o las reglas, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que sea correcto, ¿verdad? Pero personalmente nosotros si pusiéramos en práctica eso, ¿verdad? O sea, a veces no tienen que ser leyes así, pero personalmente cosas a veces pequeñas como por ejemplo que si vamos a hablar como mal de alguna persona o si vamos a lastimar a alguna persona, ¿verdad? A veces yo creo que es bueno como nos explicaba usted, ¿verdad? Ponernos a pensar en estas tres partes, ¿verdad? O sea, el objeto, lo que vamos a realizar o si va a ser una consecuencia buena o mala o sí, pues, ¿verdad? Pero creo yo que lo podríamos hacer como nos dijo, ¿verdad? O sea, en más adelante, ¿verdad? Usando la conciencia, ¿verdad? Que Dios nos dio a cada quien, ¿verdad? Que es la parte donde Dios nos habla, ¿verdad? Antes de que vayamos a cometer cualquier acto, ¿verdad? Pero tendríamos que obedecer, pues, esa conciencia, ¿verdad? Porque muchas veces Dios nos habla mucho antes de que vayamos a hacer los actos, pero a veces escuchamos, pero a veces pues no obedecemos esa voz de Dios que nos habla, ¿verdad? Entonces, es con lo que me quedo yo, con ese mensaje. Hay muchas cosas, Leo, como Leo, todo me gustó mucho, pero sí me quisiera quisiera ponerme a trabajar en esta parte. Muy bien, Gracias. muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Hola, A mí me llamó la atención cuando usted nos dice que tenemos que poner como nuestra conciencia, abrir nuestros oídos a la voz de Dios, ¿verdad? Para así nosotros fortalecernos y poner en práctica las virtudes, la prudencia sobre todo, porque a veces somos muy imprudentes, a veces queremos dar consejos y ni nosotros lo hacemos. Entonces, para mí, como dicen ahorita los compañeros, ¿verdad? Usted explica muy bien y a veces, pues, a veces uno por miedo no habla o no quiere expresar a veces lo que nos gusta. Yo siempre he tenido estas clases y me han gustado mucho. A veces pienso que usted lo explicó tan bien que no sé qué preguntar o qué decir. Y ahorita como en las virtudes, pues las virtudes para mí es practicarlas y tener más abiertos los oídos hacia Dios para poder escucharlo, ¿verdad? Y para, como dijeron ellos, para llegar a ser santos, para ser más prudentes, más justos
y sobre todo también la templanza y la fortaleza que Dios nos dé para compartir lo poquito que a veces se nos queda, porque es tanto lo que usted nos da, que a veces, y eso que no me están mirando, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho usted como nos ha dado las clases, y le agradezco ante todo su tiempo. Y pues sí, y yo en mí, pues como le dije, abrí mis oídos a la voz de Dios para así ser más fortalecida en Él, para escuchar la voz de Él y tener más templanza, más coraje en llevar el Evangelio, como usted siempre lo dice. Y del otro tema que acaba de dar, pues también me llamó la atención la libertad. La libertad es como decir, si quiero ser libre, pues no tengo que estar pecando, porque a veces con una mentalidad piadosa que supuestamente nosotros decimos, de todos modos, como dijo también en uno, ¿verdad? Como decía el numeral 1739, nos engañamos a nosotros mismos a decir que somos libres, pero si seguimos pecando, ¿cómo vamos a ser libres si no nos quitamos eso? El pecado. Muchas gracias. Muy bien, Rosa. Muchas gracias por sus aportes. ¿Usted está ahí con su esposo o está sola? Porque veo dos nombres, ¿no? ¿O es uno solo? No, nada más es uno solo. Ah, ya, es Rosalinda Valdivia Núñez. Ajá. Ya. Nomás que Pensé me que lo eran pusieron dos todo personas. completo. Está bien. Gracias. Sí, bueno, diácono. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, a ver qué está pasando acá. Okay, ahora pues vamos a darle muchísimas gracias al profesor de nuevo. Esto es increíble, un gran regalo que nos el poder tener. Acabamos de celebrar la Epifanía, el Día de los Reyes Magos, y este también es un regalo de Reyes que nos da Dios, la presencia suya, así que se lo agradecemos mucho. Y Gracias. vamos entonces la semana que viene a echarle ganas de nuevo, a la misma hora y por el mismo canal, y vamos entonces a darles la bendición final. Bien. Que el Señor esté con Puede usted. darle a usted Sí. y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda y permanezca con cada uno de ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Que tengan Buenas muy bonita noches. noche. Dios los